Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy tenemos aquí algo muy importante, es un esquema, como veis, que he estado perfilando desde hace tiempo con las observaciones que hemos venido haciendo acerca de los últimos sucesos dentro de la Iglesia Católica y del mundo. El tema aquí es muy claro, el tema es seguir el mandato de nuestro Señor, que nos decía, pues tenéis que velad, ¿no? Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora, pero también los signos que la Iglesia nos ha enseñado en la tradición están en el Catecismo Romano de Trento, por ejemplo, donde son las 3 señales necesarias para saber si el tiempo está cerca. No nos toca a nosotros saber el día y la hora del regreso de Cristo, que vendrá como se fue en la ascensión, pero el propio Cristo, hablando del fin de los tiempos, del fin del mundo, nos dice una serie de cosas muy concretas y entre ellas nos habla de la profecía de Daniel, la cual sí que nos da unos plazos de días, no para saber la parusía, sino para saber cuánto va a ser la duración de la acción del mal, sobre todo porque en el cielo van a ocurrir cosas que nosotros no vamos a ver necesariamente. Por lo tanto, tenemos que tener una guía para discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo y los plazos de días en el tiempo presente que nosotros somos testigos en el cual vivimos. Este esquema y la profecía lo que hace es aunar lo que pasa en el plano espiritual, en los 3 planos de la Iglesia, básicamente. La Iglesia triunfante, militante y purgante. El plano espiritual y el plano de la carne, que es el que vemos, el tangible. De esta manera, pues la profecía de Daniel nos ayuda a comprender todo eso, diciendo, bueno, cuando pasen estos días naturales de vosotros, estará pasando a lo mejor esta acción que pertenece al cielo o a la tierra. Así nosotros no andaremos perdidos y podremos ante la confusión mantener la lámpara encendida más tiempo y con mayor vigor, y no dejarnos sobre todo arrastrar por el engaño. Por lo tanto, el propio Señor nos insta a observar la profecía de Daniel y observando pues lo que ha pasado en la Iglesia los últimos 10 años especialmente y la profecía de Daniel, pues uno se da cuenta realmente que hay una serie de plazos de los días que nos dice la profecía de Daniel que coinciden exactamente con días aquí en la Tierra en estos últimos 10 años que han pasado cosas muy malas, que es la primera vez en la historia de la Iglesia que pasaban y que han coincidido varias de ellas, por no decir todas, en el día exacto con la profecía de Daniel. Por lo tanto, a la hora de vigilar es necesario, o pienso yo que es importante, y así me parece que me lo expresa el cielo también, ya que el cielo nos puso como deber observar y velar acerca de estos tiempos, incluida la profecía de Daniel, que avise haciendo este vídeo, en este caso, si fuera, pues no sé, estuviéramos en hace 2000 años, pues en vez de un vídeo saldría la plaza pública a decirlo, ¿no? O lo diría en una sinagoga o donde fuese, no lo sé. Entonces, a nosotros nos ha tocado vivir esta época, tenemos esta herramienta que son los vídeos, así que vamos a hacer este vídeo escatológico de observancia de los tiempos, sobre todo porque si esto es correcto, los tiempos que se avecinan van a ser muy cortos, muy intensos, vamos a perder la posibilidad de la comunicación y se va a desencadenar y desarrollar todo muy rápido. Por eso os pido que si sentís en oración que este vídeo puede hacer mucho bien a alguien, lo enviéis para discernir adecuadamente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, para que no andemos perdidos, sobre todo porque dentro de poco tiempo es posible que no podamos acceder a los medios de comunicación tal cual los conocemos ahora y por lo tanto pues la confusión, el miedo hará que pues algunos incluso pierdan la fe, viendo que pasa el tiempo, pasan las cosas y no pasa nada, ¿no? Y que nuestro Señor no está, y alguno puede darse por rendido y en realidad faltar muy poco para que el mal cese de hacer su acción y por no conocer, como decía el profeta Oseas, mi pueblo muere por falta de conocimiento, pues avisar de esta manera de que se tranquilicen, que seamos mansos, que seamos cautos, que tengamos la paciencia de los santos. Utilizando la profecía, que es la herramienta que nos ha dado, que es luz para alumbrar, pues vamos a ver qué es lo que podemos observar que pasa. Este esquema atañe a los últimos tiempos, la escatología, y lo que pues viene a decir es básicamente qué es lo que ha estado pasando, y aquí vais a ver más detalladamente de qué se trata. En las coordenadas que nuestro Señor mismo y la Escritura nos dan sobre el fin de los tiempos se nos dice que será como en los días de Noé. Lo que yo propongo, o me parece que puede ser así, debe ser así, es que a Noé se le dio de plazo 120 años para construir el arca. En Génesis 6.3 vemos
Mi espíritu no permanecerá en la humanidad indefinidamente, ya que son mortales, permanecerán por 120 años más. Y luego Lucas 17:26 dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Por qué no todo el plazo que pertenece a los movimientos de los últimos tiempos no se puede circunscribir en un periodo de tiempo similar o igual al que tuvo Noé para construir el arca? Fijaros que las apariciones marianas en los últimos 200 años se han vuelto cada vez más insistentes y más poderosas, siempre repitiendo el mismo mensaje. El fin de los tiempos está cerca. María, arca de los últimos tiempos, a la que suben los consagrados, los que tienen fe y en los que, al final, una fe católica, porque la fe católica es la única que nos señala a María como arca de la Iglesia renovada, preparándonos para el triunfo de su corazón inmaculado, que no es otra cosa que la parusía. Y esto es fácilmente explicable porque ahí tenéis cuando la presentación de nuestro Señor en el templo, el viejo Simeón se acerca a Nuestra Señora y le dice, una espada te atravesará en el corazón. Esa espada es la cruz, pero es que la cruz, en el triunfo de la cruz, viene nuestro Señor además con esa espada. La cruz es una espada, es la misma espada que se puso en las manos del querubín a las puertas del jardín del Edén para que el hombre no pudiera entrar. Sin embargo, Cristo, el único que no tiene pecado, es capaz de coger esa espada, que a la vez es dolor y quema, y sostenerla en alto, levantarla para que el hombre pueda volver al paraíso y así producirse la redención. Al final del tiempo vemos cómo vuelve montado en caballo blanco con esa espada de doble filo saliendo de su boca. Esa espada de doble filo que sale de su boca es la verdad que provocó que el mundo rechazara esa verdad, el mundo en pecado, y pues se diera la muerte de la cruz, que a la vez fue victoria. Esa muerte de la cruz es la espada que tiene atravesado el corazón inmaculado de María. Por eso el triunfo del Inmaculado Corazón de María se resuelve con la siguiente pregunta. ¿Qué hay en el Inmaculado Corazón de María? La espada que la atraviesa. ¿Qué es esa espada? La cruz. ¿Quién está en la cruz? El Cristo. Por eso, pues el triunfo del Inmaculado Corazón de María es la parusía. Y eso es María como arca, el diluvio, el castigo y la renovación del mundo en esa parusía para siempre. Así que vamos a ver, 120 años se le dieron a Noé para terminar el arca, lo estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Cuándo empezaron esos 120 años? Pues vamos a dar razón de que sabemos cuándo puede acabar, desde luego, pues esa profecía de Daniel, esa semana de Daniel, y teniendo en cuenta dónde termina, solo tenemos que tirar 120 años para atrás, y encontramos pues que nos plantamos en el año 1903. 1903 es el año en que muere León XIII, que es quien tuvo la visión, donde Satanás gritaba a nuestro Señor, podéis leerlo aquí en medio, dice Satanás a nuestro Señor, quiero destruir la iglesia. El Señor le responde, ¿puedes hacerlo? Hazlo. Satanás replica, para eso tengo necesidad de 75 a 100 años y más poder. Fijaos que Noé no empezó inmediatamente a construir el arca, tuvo ese plazo, pero Ana Catalina Emmerich nos lo cuenta muy bien, cómo el propio Noé dudaba, pedía misericordia para que el mundo se salvara, etcétera, hasta que finalmente, después de recibir varios avisos del Señor, pues se puso en marcha. El plazo de los días de Noé son 120 años, pero dentro de ese plazo Noé concluyó en el arca, no sé si en unos 70 años más o menos. Fijaos que es un poco el tiempo que se le da al diablo, de 75 a 100 años de poder. Sea como sea, los 100 años de poder se parecen mucho al plazo de 120 años. León XIII tiene esta visión en 1884 y después, unos años más tarde, en 1903, muere. Tiene sentido que, siendo quien recibió la visión, el tiempo, el plazo, empiece a la muerte del que ha recibido la visión, como una especie de cuenta atrás. Curiosamente, en el año 1903 es cuando viene pues San Pío X, que es quien denuncia el modernismo. El modernismo es como una fusión de todas las herejías que han habido en la historia de la Iglesia, y esto concuerda muy bien con el último reino, la última bestia que presenta el profeta Daniel, que es una especie de fusión de todas las anteriores. Bien, en 1903 empezaría ese plazo de 120 años que acabaría en el 2023, ¿vale? Ahora vamos a dar razón de ello. Ana Catalina Emmerich nos dice que nuestro Señor, cuando muere en la cruz, baja a los infiernos y allí encadena a Satanás por 1000 años. 1000 años no es una cifra que tenga que ser necesariamente exacta, es decir, la Biblia es literal, pero puede exceder. San Vicente Ferrer contaba que la parusía había sucedido, o estuvo a punto de suceder, en su tiempo. Recordemos que San Vicente Ferrer es de hace varios siglos, pero el propio San Vicente Ferrer cuenta cómo nuestro Señor dio más tiempo a la humanidad por la intercesión de las órdenes de franciscanos y dominicos, para ver si así el mundo se enmendaba. Por lo tanto, sabemos que el plazo es aplazable.
Sin embargo, hay una serie de cosas que el propio Señor en el discurso escatológico de Lucas y Mateo nombra que son ya la gran señal de que el final de los tiempos se ha desencadenado y que no hay vuelta atrás. Mientras no se llegue a ese momento, las cosas pueden extenderse por misericordia de Dios. Sin embargo, no deja de cumplirse el plazo de los 1000 años. ¿De qué forma? Diréis, pues la respuesta es muy sencilla. En una forma de mínimos, es decir, si el Señor dice que Satanás va a estar 1000 años, Satanás estará 1000 años. Si a partir de esos 1000 años el Señor concede más tiempo a la humanidad, así será. Pero lo que sí es seguro y se ha cumplido a carta cabal es que Satanás ha pasado como mínimo 1000 años en la cárcel, encadenado en el infierno, y que de esa manera se ha cumplido. Se desbanca así toda la tesis milenarista, que se puede desbancar con otros argumentos históricos también, pero precisamente porque tenemos escritos como los de San Vicente Ferrer, que ya contaba cómo la parusía debía haber sido ya, pero se dio más tiempo, y Sor de la Natividad también nos habla de los plazos de la parusía, que es en las primeras décadas del siglo XXI, es donde vendría el juicio, y que pues es algo que está atado a la misericordia. Sin embargo, pues cuando vemos los hechos que constan en la profecía de Daniel, ya sabemos que cuando esos hechos empiecen a pasar, ahí sí que ya no hay vuelta atrás, van a pasar concretamente con los tiempos exactos que marca la profecía. Así que pues tenemos ese periodo de tiempo que empieza en 1903 y Ana Catalina Emmerich nos habla que después de haber estado encadenado, dice, lo tenemos aquí en el texto, lo pueden ver aquí escrito, y seguramente algunos lo conocerán ya, dice, es de todos sabidos que será Satanás liberado durante algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Apocalipsis nos dice que Satanás será liberado un poco de tiempo, un tiempo muy corto realmente. Ana Catalina Emmerich nos dice aquí que sería liberado de la horquilla entre los años de 1940 y 1950. ¿Cuánto tiempo va a estar liberado? Bueno, pues aquí tienen un poco alguna guía con la visión de León XIII, donde habla de 75 a 100 años más o menos. No sabemos el plazo exacto, pero sí nos podemos hacer una estimación, sobre todo cuando vemos la semana de Daniel, que posiblemente cumplirse ante nuestros ojos. Ahí sí que los plazos sí que están concretos. Tengan en cuenta que todo esto es a caballo pasado. La mayoría de hechos que voy a narrar aquí son fechas que ya han sucedido. No estoy haciendo un vaticinio, sino hablando a posteriori. Por lo tanto, puedo hablar de que las fechas concuerdan al 100% en muchos casos y lo van a ver. De todas formas, seguimos y Ana Catalina Emmerich habla, Satanás pues sería liberado en medio de todo este periodo de 120 años que ustedes ven aquí. Sin embargo, en medio de ese periodo de 120 años, Ana Catalina Emmerich habla de que cuando fuera liberado Satanás, unas décadas, como de 20 en 20 años, serían liberados varios demonios de gran poder antes de ser liberado Satanás. O sea que podemos hablar de que a partir de 1903, o incluso antes, quizás todo empezó con la pérdida de los estados pontificios unos años antes de que León XIII tuviera esa visión, pues empezaron ya pues esas liberaciones de demonios, pues de los más terribles, porque lo que dice Ana Catalina Emmerich es que Satanás es encadenado del infierno y otros muchos demonios con él, pero demonios menores pueden seguir sueltos. Padre Pío hablaba de la acción de Satanás como un perro encadenado. Quien no se acerca a él no tiene que tener miedo de ser mordido. Ahora, si alguien suelta la cadena del perro, entonces el diablo se convierte como león rugiente buscando a quien devorar. Ya no está circunscrito en un espacio concreto del infierno, sino que puede ir buscando a quien devorar. Satanás no va a perder el tiempo con usted o conmigo, va a ir a los líderes de las naciones, aquellos que marcan pues el devenir de los mundos, ¿no? Humanamente hablando. Pero todo pasa siempre con permiso del Señor. Si tiene alguna duda de esto, lean el libro de Job, que es un muy buen ejemplo, muy similar a esto, donde Satanás se planta ante el trono de Dios y le pide tiempo y poder para destruir a Job. Y es exactamente un vaticinio de lo que pasaría con la Iglesia al final de los tiempos. Este periodo de 120 años, curiosamente, a mitad del mismo exactamente, en 1963, fíjense que León XIII tiene la visión en octubre. Las apariciones de Fátima, el milagro del sol, es en octubre. Pero es que también en 1963, en octubre, en pleno Concilio Vaticano II, el padre Malachi Martin nos cuenta que se realizó una misa satánica dentro del Vaticano para entronizar a Satanás. Los masones habrían realizado una especie de ritual dividido. Una parte del ritual se realizaría en Estados Unidos y conectado con vía telefónica en Roma, en pues la Capilla Paulina del Vaticano. Esto lo cuenta Malachi Martin en su libro El último Papa, donde habla también de que la masonería pues haría dimitir al Papa para coronar y hacerse con la silla de Pedro. En ese mismo libro, Malachi Martin habla de que gracias a esta ceremonia
a los masones se les concede en torno a 7 años de poder dentro de Roma una vez coloquen a alguien de los suyos en la silla de Pedro o alguien que se pliegue a sus designios. Fíjense que ese periodo de unos 5 años que dice Malachi Martín se parece mucho a la semana de Daniel, que son 7 años. Por lo tanto, cabe pensar que lo que pasó es que gracias a esta misa que se produjo justo en el medio del periodo de 120 años, 1963, pues lo que sucedió es que efectivamente pues lo que pasó ahí fue que se les dio ese poder que sería desatado cuando llegaran a la silla de Pedro, cosa que no tenía que pasar inmediatamente después, sino muchos años después, como vamos a ver más adelante, aunque ustedes ya se están haciendo una idea seguramente. Vamos más adelante pues y vamos a ver cómo en el año 2013, como nota, poner que no recuerdo muy bien si la noche de los gritos de Garabandal fue en el año 62 o en el año 63, pero también fue en octubre, lo cual me tiene a mí muy intrigado con qué significa todo eso. Pero vamos a ver aquí qué es lo que podemos encontrar. Llega el año 2013, como ven aquí, espero que esté de sonido bien y lo esté entendiendo todo bien, y Benedicto XVI renuncia, tenemos esa señal del rayo cayendo en el Vaticano, y unos días después un meteorito gigante pues cayó en Rusia, como que Dios está señalando con su dedo pues el país que va a protagonizar lo dicho en las apariciones de Fátima, en 1917, hablando de pues Rusia sería el instrumento elegido por Dios para castigar al mundo. Al mismo tiempo que empieza este periodo de 10 años que van a ver a continuación 2013-2023, que es posiblemente la gran tribulación, y a continuación daré razón de ello, el conflicto entre Rusia y Ucrania empieza y se extiende agravándose cada vez más, teniéndonos a las puertas de una tercera guerra mundial como estamos actualmente, que solo Dios parece controlar esos tiempos porque han pasado ya sobradas razones para que eso debiera haber empezado, pero no ha sido así. Año 2013, el 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio accede a la silla de Pedro y esta fecha, curiosamente, contiene 2 números 13, que a mí me recuerda a Apocalipsis 13:13, hablando del falso pastor, el falso profeta del Apocalipsis. El falso profeta es una figura individual y sabemos que tiene que haber un anticristo individual. Saben ustedes que el falso profeta es el anticristo religioso. El anticristo que nos menciona la Escritura va a saber que Cristo está cerca, el Concilio de Trento nos lo deja muy claro, es las señales tradicionales de la Iglesia. Primero tiene que ser el Evangelio llevado a todos los países, después producirse la gran apostasía y después aparecer el hombre de perdición. Ya saben, la profecía de San Francisco de Asís, que habla de un hombre elegido no canónicamente, que en realidad es un destructor. Bueno, pues el falso profeta del Apocalipsis es un anticristo, en este caso religioso. El anticristo que nos interesa, San Juan nos dice que hay muchos anticristos, pero hay uno solo que debe venir al final, y ese protagonizará unas acciones muy concretas que nos servirán, primero, para darnos cuenta de que es en realidad un lobo rapaz, y segundo, para darnos cuenta de que él mismo es una señal que nos está avisando de que Cristo está a las puertas. Esas acciones concretas son poner la abominación desoladora en el lugar santo, cambiar los tiempos y la ley, perseguir a los santos, blasfemar, etcétera, etcétera, etcétera. Que podría ser un resumen de lo que hemos estado contemplando en los últimos 10 años. 10 años, ese periodo de tiempo, voy a dar ahora razón de por qué creo que es la gran tribulación, que no habría acabado todavía. Más adelante tenemos un hecho muy especial, que es la puesta de la Pachamama, el ídolo pagano, en San Pedro. Muchos están esperando a que se reconstruya el tercer templo de Jerusalén para ver cómo así se profana el lugar santo y aparece el anticristo, etc. Yo lo único que les puedo decir es lo siguiente. Me cuesta creer que se pueda llamar lugar santo a un sitio que está regentado o estaría regentado por gentes que rechazan a Jesucristo como Mesías. Por lo tanto, nosotros tenemos en el credo, rezamos por la Iglesia, rezamos confesando a la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso significa que el lugar santo, lo santo es la Iglesia católica. Nosotros lo confesamos en el credo cada vez. No entiendo por qué a la gente le cuesta tanto creer que lo que se refiere a la profecía del lugar santo en realidad es la Iglesia, no el judaísmo o el falso judaísmo, sinagoga de Satanás, que lo que hace es rechazar al Mesías. Ellos no son el lugar santo, no son la nación santa. Es posible que se conviertan. La Iglesia enseña en el nuevo catecismo de 1983 que hay una cuarta señal para saber que Cristo está a las puertas, que es la conversión de los judíos. Y eso está en la Escritura. Pero eso puede pasar conforme vean a Cristo bajar del cielo
o podría estar ya pasando con el fenómeno denominado como los judíos mesiánicos. Me gustaría hacer una aclaración aquí, que es que los judíos mesiánicos, aunque pueden servir ya de, digamos, aviso de que los judíos se están convirtiendo en el sentido de que aceptan al Mesías, su conversión para mí no es completa, porque deberían hacerse católicos. Tengan en cuenta que al final los apóstoles son judíos que aceptaron al Mesías e hicieron consecuentemente lo que había que hacer, que era convertirse en católicos. Puesto esto aparte, ellos mismos pueden ser una señal, la cuarta señal ya, de que también se está cumpliendo. Es decir, los judíos se están convirtiendo porque hay un movimiento que se llama judíos mesiánicos, que son judíos que aceptan al Mesías. Tal vez ya no de forma perfecta, porque les faltaría hacerse católicos, pero sí lo están reconociendo. Bien, nuestro Señor nos habla de muchas cosas, pero referente a los últimos tiempos nos habla de un hecho concreto. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, fijaos que nos está hablando está hablando a los apóstoles. Los apóstoles son personas físicas. Es decir, está hablando de un hecho que se podrá ver con los ojos físicos. Unos años más tarde de que nuestro Señor dijera esto, el emperador puso su estatua en el templo de Jerusalén. Eso inició las revueltas judías que llevaron a la destrucción de Jerusalén, también profetizada por nuestro Señor, y que es un antitipo también del fin de los tiempos, donde la verdadera Jerusalén, el verdadero Israel, que sería la Iglesia Católica, sería atacado de la misma manera. Bien, pues hoy vemos el ídolo pagano puesto en el lugar santo, la Pachamama apareciendo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Estamos hablando de hechos que jamás han pasado en la historia de la Iglesia. Fíjense que nuestro Señor deja a través del apóstol claro que en los últimos tiempos es una prueba sobre todo de engaño más que de persecución. Y lo dice así: a aquellos que no tenían amor a la verdad se les enviará un poder engañador para que se condenen. No habla de un poder perseguidor, sino de un poder engañador. Y también se conjuga con esto, porque son las profecías que hablan del fin de los tiempos, dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. Es decir, el que tiene amor a la verdad está mirando hacia el lugar santo, y cuando ve el ídolo pagano puesto en el lugar santo, entonces sabe que eso es una señal. La Pachamama fue puesta con motivo del Sínodo de la Amazonía, y saben que el Sínodo de la Amazonía fue del 6 al 27 de octubre del año 2019. En todos esos días, la Pachamama apareció el día 4 de octubre en los Jardines Vaticanos en un ritual de adoración e invocación. Pero de todos esos días, desde el 4 al 27 que estuvo en el Vaticano, además se la tiró al río un héroe católico, Alexander Schöbel, no sé cómo se dice exactamente, pero las tiró al río. Allí fue también donde se descubrió que el propio Francisco decía que eran las Pachamamas, no era una representación de María e Isabel, que vamos a ver también después cómo el cielo siempre contesta con grandeza y perfección a estas insinuaciones de aquellos que quieren justificarlo todo, porque vamos a ver que hay dos periodos que corresponden a los embarazos de María e Isabel, de Santa María y Santa Isabel, que van a influir en la purificación y renovación de la Iglesia, pero eso más adelante. Esto es algo histórico, un ídolo pagano dentro de San Pedro. Por lo tanto, de todos esos días, ¿cuál fue el día que el cielo tomó como válido para ser el día de la abominación desoladora y por lo tanto convertirse en la mitad de la semana de Daniel? Pues yo diría que es el día 6 de octubre del año 2019, porque ese día empezó el sínodo oficialmente y la Virgen de Akita se apareció 40 años después para dar un mensaje gritando y llamando a la penitencia, a rezar el rosario penitente, a hacer sacrificios, a ser como niños. Y fijaos lo que dice: a ser como niños, le dice a Sor Agnes 40 años después, tú sé como una niña. ¿Qué dice nuestro Señor? El que sea como un niño, ese entrará al reino de los cielos. Significa que el reino de los cielos se está acercando y que este evento, este hito de la Pachamama en el Vaticano es la gran señal de que estamos ya cerca en los tiempos. Pues vamos a verlo. El día 6 la Virgen, por tanto, se aparece, la Pachamama está en el Vaticano, así que yo lo tomo como el día que el cielo quiso que eso fuera el día oficial de la mitad de la semana de Daniel. Si esto es así, que es el día 6 de octubre del año 2019, como pueden ver aquí, lo único que tenemos que hacer para saber cuándo empezó la semana de Daniel, una semana son 7 días, en este caso es una semana de años, así que tenemos que irnos 3 años y medio hacia... habiéndonos ido esta cantidad de tiempo hacia atrás, lo que encontramos básicamente es que 3 años y medio desde ese día, del 6 de octubre, tenemos la publicación de Amoris Laetitia. Esto es un plazo exacto. Desde el día en que se publicó Amoris Laetitia, el 19 de marzo del 2016, hasta el 6 de octubre de 2019, hay 3 años
y medio, ¿vale? Es la mitad de la semana, para que se entienda. Entonces, el tema aquí, pues, no es baladí, porque eso marcaría también el final de la semana. A partir del 6 de octubre del 2019, el final de la semana es el 19 de marzo de 2023, que como hemos visto aquí, a ver si puedo hacerlo un poco más pequeño, sería el final de los 10 años de esa pues tribulación, gran tribulación. ¿Por qué decimos gran tribulación? Pues decimos gran tribulación porque no ha habido una igual en magnitud, pero sobre todo en especie. Nunca ha habido una tribulación del engaño. Si son capaces de apreciar la línea que les estoy mostrando, en 2013 esta línea baja se extiende hasta 2023, sería los 10 años. ¿Por qué 10 años? Fíjense, en el Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna, nos dice un texto que yo le andaba dando vueltas hace unos meses porque no entendía muy bien, y aquí he encontrado pues algo muy interesante. En la iglesia de Esmirna dice: el diablo os pondrá en tribulación. Fijaos, la palabra tribulación ya la usa. Dice: y algunos de vosotros os echará a la cárcel por 10 días. Entonces yo pensaba, con las persecuciones que ha habido en la historia de la iglesia, me parecía un poco raro que se mencionara un cautiverio de 10 días nada más, cuando no ha habido grandes persecuciones de la historia del cristianismo que han durado años y han sido muy crueles, mucho más que simplemente estar encerrado en la cárcel. Alguno me dijo que eso representaba las 10 persecuciones que fueron sometidos los cristianos hasta que el emperador pues se convirtió al cristianismo. Pero lo que yo proponía era que, lo que se me ocurría a raíz de todo esto, es que esa frase de la iglesia de Esmirna se estaba refiriendo al periodo de la última tribulación, la gran tribulación, la cual no ha habido ni volverá a haber. ¿Por qué? Porque es en magnitud y en especie. En especie, ya lo he dicho, nunca hubo una tribulación del engaño, siempre fue persecución clara y abierta a martirio. Pero, sin embargo, aquí tenemos algo que se nos refiere a la Escritura muchas veces en torno a este último periodo. Engañará hasta los elegidos si eso fuera posible, los días se acortarán en favor de los elegidos, pues una tribulación la cual no ha habido ni la volverá a haber. Es decir, la del engaño. Decía nuestro Señor a través del apóstol: aquellos que no tuvieron amor a la verdad, Dios les enviará un poder engañador para que se condenen, ¿no? Bien, si esto fuera así, vemos que curiosamente hay un periodo de 10 años donde Benedicto XVI ha estado a la sombra, en cautiverio literalmente, en Santa Mater Ecclesiae, aunque ha realizado algunos viajes puntuales, sobre todo al final, casi a modo de despedida, pero básicamente ha estado 10 años encerrado en una casa, ¿no? Para los que opinan que el verdadero Papa es Benedicto XVI, pues la frase es todavía más clara. El Papa ha estado encerrado 10 años y justamente es el periodo que dice el Apocalipsis. Si esos días fueran años, algunos de vosotros el diablo os echará a la cárcel por 10 años. Pues 10 años de encerramiento que empezaron en 2013 y finalizan en 2023. Es verdad que no se llega a exactamente los 10 años, porque Benedicto XVI murió el último día de 2022. Para haber llegado a esos 10 años, pues tendría que haber sido hasta el final de la semana, si es la semana de Daniel, que hubiera sido el 19 de marzo del 2023. El 19 de marzo de 2023 acaba la semana de Daniel, acaba el periodo de 10 años también, acaba también el periodo de 120 años prácticamente, pero lo que vamos a ver es como que acaba todo, ¿no? O se marca ahí ese final de finales. Vamos a ver también cómo coinciden algunas cosas más. Por ejemplo, fijaos, dice la semana de Daniel, la Escritura nos habla de que el anticristo, pues a mitad de la semana, si fue de 2016 a 2023,
pondrá la abominación desoladora. Pues aquí tienen que la mitad de la semana coincidió el 6 del 10 de 2019, el día que empezó el Sínodo de la Amazonía, y el ídolo pagano estaba en el Vaticano. La segunda parte de la semana, aquí hay algunas cosas que alguno pues me ha presentado objeciones y yo he intentado pues confrontarlas de la siguiente manera. Por ejemplo, el profeta Daniel, los 1290 días, yo lo que decía era que el profeta Daniel nos pone 3 cuentas de días, ¿no? 1260, que serían los siguientes, la segunda parte de la semana, los siguientes 3 años y medio a partir del 6 de octubre del 2019, que acabarían pues eso en el 19 de marzo de 2023. Luego 1290 días a contar desde el mismo día, es decir, 30 días después, que sería el 19 de abril de 2023, que coincidiría en el día exacto con la profanación de San Juan de Letrán, donde unos anglicanos pues celebraron su pseudomisa, ¿no? Uno de los pseudo obispos anglicanos que la presidió pues es un hombre casado, divorciado, con hijos, vuelto a casar, fue masón durante 20 años de manera pública, etcétera, ¿no? Se profanó la catedral de la Basílica de San Juan de Letrán. Y luego la siguiente cuenta es 1335 días, que está aquí, que es pues en torno a 45 días después, que habría sido el 2 de junio del año 2023, que pone que fue cuando se profanó el altar de San Pedro, que no sé si os acordáis, hay un vídeo en este canal, un hombre se subió desnudo al altar para protestar contra la guerra de Ucrania. El altar quedó profanado, es verdad que se volvió a consagrar, pero estamos hablando de hechos de una gravedad sin parangón y que es la primera vez en la historia de la Iglesia que ocurren, y todos ellos tienen que ver con el lugar santo, que es la ciudad santa, que es Roma. Si lo ven aquí, es lo que dice nuestro Señor: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, la Basílica de San Pedro queda profanada con la aparición del ídolo pagano dentro de ella. A los 1290 días la profanación de San Juan de Letrán, con pues esos anglicanos allí celebrando, y a los 1335 días, todo esto son días exactos, tenéis las fechas aquí abajo, la profanación del altar de San Pedro. La primera vez que se profana San Juan de Letrán, la primera vez que se profana la Basílica de San Pedro y la primera vez que se profana el altar de San Pedro. O sea, 3 hechos que hablan de profanación, profanación y profanación. Durante la segunda semana hemos visto pues las fechas en las que acaba, pero en el transcurso de los siguientes 3 años y medio, que van desde el 6 de octubre de 2019 a el 19 de marzo de 2023, tenemos la aparición, saben ustedes que hubo pues todo el tema de la emergencia sanitaria que conocen de sobra, y en ese marco pues apareció algo que se parece mucho a la marca de la bestia, que es el tratamiento que a muchos, yo sé que a todos no, gracias a Dios, pero a muchos mundialmente se les obligó a ponérselo si querían trabajar, si querían vender sus servicios a cambio de dinero, y ese dinero les permitiría comprar. Es decir, no pudieron comprar ni vender. Quizás por una misericordia, pues a todos no les obligaron, pero es la primera vez en la historia que pasa algo parecido. Es cierto que algunos hablan del microchip y todo eso, yo no digo que no, pero también se dice que el tratamiento médico que a tantos les obligaron también lleva un microchip, o sea que quizás todo eso ya esté puesto. Pero lo que no cabe duda es que eso aparece, la primera vez en la historia que aparece, justo en el marco de toda esa semana de años en la que hemos visto profanaciones. Profanación del cuerpo de nuestro Señor con el falso magisterio de Amoris Laetitia, la comunión de los divorciados vueltos a casar y la tergiversación de la doctrina en cuanto a los 10 mandamientos, porque implica la moral de situación que borra los actos intrínsecamente malos, porque al final la consecuencia es que igualmente se puede seguir comulgando. El tema aquí sigue adelante con la profanación de San Pedro, después los 1290 días la profanación de San Juan de Letrán y los 1335 la profanación del altar. Bueno, aquí hay una objeción que alguno me puede hacer y voy a resolverla ahora antes de seguir. La profecía dice que entre la abolición del sacrificio perpetuo y la abominación desoladora hay 1290 días. Claro, si la abominación desoladora es la Pachamama, lo que dice la Escritura podría interpretarse que la abolición del sacrificio perpetuo tendría que, si la Pachamama fue el 6 de octubre de 2019, haber ocurrido 1290 días antes. Pero es que con Amoris Laetitia, entre Amoris Laetitia y la Pachamama en el Vaticano, pudiendo ser esa abominación desoladora,
Amoris Laetitia es un ataque al sacrificio perpetuo, al sacrificio de la misa, al cuerpo de nuestro Señor, porque permite que se les dé a personas que están en pecado mortal, objetivamente. Por lo tanto, entre esto, que podría ser un ataque al sacrificio perpetuo, y la puesta del ídolo pagano dentro del lugar santo, hay 1290 días también. Como ven, este encaje de fechas, después de ver los hechos consumados, yo aquí no estoy vaticinando nada, como ven estoy dando fechas que se han cumplido ya, solo pues interpretando los hechos que han pasado a la luz de la profecía, ¿no? Pues este encaje de fechas lo que hace es que te le permite interpretarla hacia adelante, hacia detrás y sigue encajando. Me parece bastante interesante, ¿no? Después de eso vemos donde esa marca de la bestia aparece, se persigue a la gente, se le obliga, se le coacciona, etcétera, y eso aparece en el 2021, pero antes de eso, 40 días después de que la Virgen de Akita se apareciera con la Pachamama en el Vaticano, empieza todo el tema de la emergencia sanitaria, como he dicho. En ese momento se produce algo que es la primera vez en la historia que aparece y que muchos lo interpretaron como una señal, aunque no se ponían de acuerdo en qué. Para mí significa dos cosas. Es el cierre mundial de las iglesias, en general, ¿no? Para mí eso significó el comienzo del Sábado Santo, la pasión de la Iglesia, pero también en Apocalipsis 12, cuando la mujer huye al desierto. Huye al desierto por 3 años y medio. He puesto aquí este círculo para englobar todo ese lapso, porque la mujer va a dar a luz al hijo varón, es la Iglesia que produce a la Eucaristía en nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo el dragón se pone ahí para comérselo. El niño es arrebatado al cielo, es una prefiguración atemporal, es decir, lo que hace es anunciar la venida de nuestro Señor hace 2000 años, pero también la Iglesia que está entre dolores de parto, entre dificultades, entre persecuciones, ¿vale?, queriendo dar a luz a nuestro Señor en cuanto a consagrar válidamente y consagrando y haciendo que el hijo varón venga a los altares, ¿no? Sin embargo, vemos cómo aquí eso es muy difícil, por eso está en dolores de parto, en persecución, porque las iglesias cierran. En ese momento empezaría el momento en que la mujer es llevada, se le da las alas del águila. Las alas del águila puede entonces representar que el águila representa al apóstol San Juan, es decir, es una ratificación de que estamos en el Apocalipsis. Fijaos que la gran señal de que podemos estar en el Apocalipsis es la abominación desoladora, que es la Pachamama en el Vaticano, posiblemente, y en un marco de unos 40 días empieza la pandemia y con eso el cierre de iglesias, que da lugar a que pues la iglesia no pueda dar a luz de manera normal al hijo varón, es decir, consagrar en todos los altares del mundo para que nuestro Señor venga, porque el dragón ya ha puesto una situación para devorar a ese niño que va a nacer, es decir, impone el cierre de las iglesias a través de los gobiernos y, como en España, a través de las jerarquías cobardes o vendidas incluso, porque aquí en España no fue el gobierno, fue la jerarquía la que lo hizo. Además, se vio como en el Vaticano pues no se podía trabajar si no se ponía esa marca. Aquí tenéis que tener claro una cosa: los habitantes de la tierra. En Apocalipsis, cuando dice que el falso profeta hará bajar fuego del cielo en presencia de los habitantes de la tierra, tenéis que tener en cuenta que el Apocalipsis dice que el mundo y las naciones, es decir, todo lo pagano, es el mar, y la tierra la religión. Por eso muchas veces, a veces no, yo pienso, digo, a lo mejor cuando dice que la marca de la bestia hará marcar a todos, grandes, pequeños, libres, esclavos, etcétera, me recuerda un poco a que puede estar refiriéndose a los habitantes de la tierra, es decir, a la religión, ¿vale? Porque aquí algunos opinan, ¿no? Es que esa marca de la bestia, si fue el tratamiento médico, pues no se le obligó a todo el mundo, ya, pero, por ejemplo, en el Vaticano, que es el país, es la tierra de Dios, es decir, es el pedazo de terreno que tiene la iglesia, o sea, literalmente, o sea, ese terreno, esa tierra pertenece a la iglesia directamente. Entonces, ahí se obligó a todo el mundo que quería trabajar, ¿no? Y habían libres, esclavos, es decir, el religioso es esclavo en tanto está atado a la obediencia, el laico es libre, entiéndase bien esto, ¿no? Pues podría haberse cumplido así, pero de todas formas también se obligó a mucha gente que no pertenecía a la iglesia a ponérselo y mucha gente despertó. Sea como fuere, en el
en marzo de 2020 con el cierre de iglesias, empezaría el Sábado Santo, la Pasión de la Iglesia, y también los 3 años y medio de la mujer en el desierto. Entonces, fijaos que cuando la mujer huye al desierto, el dragón, digamos que la persigue o la encuentra y le lanza las olas del mundo. Es decir, es un dragón que no tira fuego por la boca, tira agua. En Apocalipsis el agua representa lo mundano, es decir, la bestia utilizará las potencias mundanas, es decir, los gobiernos del mundo, las ONGs, los medios de comunicación, todo para perseguir a la mujer. Y eso terminará con que la tierra se abre y se traga el agua, ¿vale? Aquí esto hay que tener bastante ojo para entenderlo, porque lo que quiero decir es que desde marzo de 2020, si contáis 3 años y medio, nos plantamos en septiembre de este año, que es cuando acabaría ese desierto. ¿Qué significa todo esto? Significa lo que voy a decir a continuación, pero antes de eso vamos a pasar a el hecho también muy importante que pasó a final, el último día de 2022, y es la muerte de Benedicto, que probablemente fue el catejón. Desde luego, a partir de su muerte hemos visto cómo todo se ha ido acelerando, cómo han cogido pues todo lo que habían propuesto los sínodos de la Amazonía. No sé si se recuerdan que se propusieron muchas cosas, pero al final el sínodo quedó como nada, ¿no? Como que no se habían tomado conclusiones porque parecía que iban a aprobar el celibato, quitarlo, etcétera, y fue Benedicto XVI junto al cardenal Sara que sacaron una declaración para impedir eso, y yo creo que el sínodo no aprobó eso porque literalmente Benedicto XVI, fuera perfecto, imperfecto, estaba actuando de freno a todo esto. Yo tengo una teoría que con el tiempo se me ha venido, ¿no? Que Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio son el siervo bueno y el siervo malo de la parábola del Señor, ¿no? Nuestro Señor, cuando dice, había un siervo que le dijo el Padre o el Señor, ve y trabaja en la viña, y le dijo, no, pero luego sí. Y otro dijo, al principio sí, pero luego no. El que dijo no, pero luego sí, sería Benedicto XVI, porque él en su juventud era modernista, pero con los años se habría dado cuenta, entre otras cosas por su labor de prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y también viendo el resultado nefasto del Concilio Vaticano II, que pues realmente había mucho anunciado en torno a la situación que estaba viendo de declive de la Iglesia relacionada con el Apocalipsis, y se dio cuenta de los tiempos en los que estábamos. A pesar incluso de Juan Pablo II, es decir, Juan Pablo II no se habría dado tanta cuenta de eso, pero Benedicto XVI, por ejemplo, Juan Pablo II hizo el acto ecuménico de Asís en el año 86, donde permitió que pues otras religiones adoraran a sus falsos dioses dentro de un templo católico. Benedicto XVI no acudió y protestó a Juan Pablo II diciéndole que no estaba de acuerdo, y no acudió. También se dice que Benedicto XVI, cuando estaba estudiando las apariciones de Akita, las aprobó porque cuando oyó los mensajes de Akita que hablaban de la apostasía, se dio cuenta de que ese era el tercer secreto de Fátima. Es decir, Benedicto XVI conoce el verdadero tercer secreto de Fátima, que habla de la apostasía de la Iglesia y de un papa pues dominado por Satanás. Todo esto me lleva a pensar que Benedicto XVI se dio cuenta realmente en los tiempos en que estábamos. Ya os digo, o sea, viniendo de un bagaje modernista en su juventud, con la capacidad de alguien que ha venido del modernismo pueda tener para darse cuenta de todo esto. Y se fue dando progresivamente cuenta hasta el final de su vida, cada vez más, ¿no? Algunos de los gestos que él hizo, como pues quitar las excomuniones a la fraternidad sacerdotal San Pío X, o sacar el Summorum Pontificum de cara a pues fraguar una paz, ¿no? Con mayor o menor acierto, pero es cierto que esos pasos se dieron. Por lo tanto, yo creo que él, con su imperfección, es el siervo que al principio dijo que no, pero luego sí. Y Jorge Mario Bergoglio sería al revés. Primero dijo que sí, pero luego no. Y en ese sentido, Benedicto XVI habría actuado de catejón, le piese a quien le pese. Es lo que demuestran los hechos. Como vemos, como después de su muerte, hace pues unos 8 meses que falleció, y hemos visto cómo en el sínodo de la sinodalidad se está hablando de retomar a Amoris Laetitia como para sacarle todo el jugo que realmente no se atrevieron a sacarle porque estaba Benedicto XVI delante, cómo han aprobado la misa maya
que se planteó ya en el Sínodo de la Amazonía, pero no se aprobó, pues tal vez por miedo a lo que diría Benedicto y esa intervención con el cardenal Sara, y todo lo que están haciendo. O sea, es como si se hubiera quitado el freno y vemos como, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe ya se ha dejado de jugar porque Bergoglio ha estado jugando a la ortodoxia para engañar a muchos, pero ahora ya ha puesto a Tucho Fernández y las cosas están claras. Bien, ese desierto empezaría con el cierre de iglesias y terminaría justo el 4, más o menos sobre el 4 de septiembre de este año, que es la fecha en la que se supone que Francisco vuelve de ese viaje a Moscú profetizado en Garabandal. ¿Francisco es papa o no es papa? Yo aquí lo único que quiero dejar claro es el tercer secreto de Fátima, donde Sor Lucía en 1944 al escribirlo dijo: vimos lo que a mí me pareció el Santo Padre, es decir, no tiene por qué, si lo vio Conchita, que es quien relata esto en el libro de Albert Weber, ¿no? Diciendo que fue una visión o fue algo que le dijo la Virgen. No lo sabemos realmente, ¿vale? Pero pues quizás todo eso vieron lo que ve venir, no sé, yo lo dejo ahí en el aire, pero es cierto que es la primera vez que un papa viajaría a Moscú, la primera vez en la historia, y es también cierto que eso se profetizó en Garabandal. Como ven, yo aquí lo dije, a lo mejor a partir de los 1335 días puede pasar todo, aviso, milagro, castigo, entre los 1290 y los 1335 días, con la guerra y todo, eso lo decía yo. O la segunda opción es que a partir de los 1335 días empiecen a pasar los grandes acontecimientos que hemos estado esperando. Los 1335 días se cumplieron el 2 de junio del año 2023 y los ponemos a contar a partir de la Pachamama, y unos pocos, apenas un mes después, se anunció el posible, más que posible, viaje a Moscú. Que a día de hoy que grabo este vídeo no está confirmado, pero si se confirma, nos queda muy poco tiempo para prepararnos, y por eso quería hacer el vídeo, aún sin el viaje estar confirmado del todo. ¿Qué pasa cuando llega a los 1335 días? Dice la escritura de la profecía de Daniel: bienaventurado el que aguante hasta los 1335 días. Y aquí va el quid de la cuestión de hacer este vídeo. Vamos a ver. Si el viaje del Papa a Moscú es este, y es la vuelta el 4 de septiembre de 2023, lo que dice la profecía de Garabandal es que a partir de la vuelta del viaje del Papa a Moscú se desatan los acontecimientos que llevarán al aviso. Por lo tanto, la siguiente fecha que se descubre como posible y que reúne todas las condiciones para ser el milagro de Garabandal es el 11 de abril de 2024, San Estanislao, ¿vale? Esa fecha reúne todas las condiciones para ser el milagro de Garabandal si el viaje a Moscú es ahora. En ese sentido, desde que se anuncia el viaje a Moscú, ¿vale? Hasta el milagro, ¿vale? Un poco antes, ¿no? Desde los 1335 días, yo pensaba una cosa. Vamos a ver, si al final los 1335 días significa que bienaventurado el que aguante hasta ahí, porque va a haber los grandes acontecimientos que se habían avisado tantas veces. Acordaos que el Evangelio dice el Señor: bienaventurados vosotros que veis lo que estáis viendo, porque muchos desearon verlo y no lo vieron. Oír lo que vosotros estáis oyendo, porque muchos desearon oírlo y no lo oyeron. Si nosotros, y tanta gente, mucho antes que nosotros, ha estado esperando ver ese viaje a Moscú, ese milagro, ese aviso, y todo eso, bienaventurado el que pase de esta fecha, porque va a ver cómo se desencadena todo eso. O sea, el viaje a Moscú lleva anunciado 60 años, y de repente, en cuestión de un mes después de esa fecha de los 1335 días, hemos visto cómo se avisa, se anuncia ese viaje a Moscú, por fin. Y ese viaje es la gran señal. Nuestro Señor, cuando habla de la destrucción de Jerusalén, dice: cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que ha llegado la hora. Pero antes ya lo dijo también con la abominación desoladora. Son como dos señales. El que ve la abominación desoladora en el lugar santo, que se vaya a los montes. Si uno hubiera visto la Pachamama y se hubiera ido a los montes, pues todo el tema de la emergencia médica no le hubiera afectado casi para nada, porque habría vivido tranquilo en el monte. Pero luego hay otra señal, que es el cristiano que hubiera visto la destrucción de Jerusalén como antitipo
de la destrucción, del fin de los tiempos, del fin del mundo, pues habría visto esa estatua del emperador romano en el templo judío y se habría acordado de lo dicho por nuestro Señor y se habría ido a los montes, y la destrucción de Jerusalén no lo hubiera afectado. Pero hay otra señal que vino después, que es que cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que es la señal. Si algún cristiano, tras ver la estatua del emperador en el templo, no se fue de Jerusalén, al ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces se fue. Y de hecho pasó algo muy curioso, que es que los ejércitos del emperador pues rodearon Jerusalén, luego el emperador falleció, los ejércitos se fueron porque pues había muerto el emperador, etcétera, y un año después volvieron. Esa horquilla de un año, que se parece mucho a lo de la higuera, ¿no? La higuera no da fruto, córtala, no, déjala un año más a ver si tal. Es lo que les sirvió para escapar a los que quedaran y se salvaron todos, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa si al llegar a los 1335 días y empezar a ver esos acontecimientos anunciados hace tanto tiempo, también contamos si al final ese viaje a Moscú se da, la fecha del milagro es el 11 de abril, ¿qué rango de tiempo hay desde esos 1335 días hasta el milagro? Pues hay 9 meses, 9 meses. Y ya sé que muchos han relacionado el milagro de Garabandal con una especie de señal de la mujer embarazada, del Apocalipsis, que tiene dolores de parto, ¿no? Y entonces esto sería como, el milagro de Garabandal sería el renacer de la iglesia, o sea, el nacer de la iglesia renovada, de la iglesia, pues, salvada, resucitada. Entraríamos en el domingo, ¿no? El domingo de la pasión de la iglesia. Pues fíjense, hay 9 meses que precisamente acaban con el milagro, que podría ser el parto, tal cual, pues lo ven aquí, ¿no? Creo que es muy interesante, es esta línea azul, los 9 meses, desde los 1335 días, pero es que además la profecía dice, bienaventurado el que aguante hasta los 1335. Si esto fuera el inicio del embarazo de María, y que la Iglesia va a seguir al Señor en su pasión, pero también va a seguir a María en su embarazo y alumbramiento del Mesías, pues curiosamente lo que le dice el ángel a María cuando la anuncia, le dice bienaventurada, que es lo mismo que dice el que aguanta hasta los 1335 días, bienaventurado el que aguanta hasta aquí. Entonces sería el inicio de el embarazo que culminaría con el parto de la Iglesia renovada y del triunfo del Inmaculado Corazón de María y de la, pues ya a partir de ahí sería la parusía. No sabemos el día ni la hora exactos ni nada, ¿no? Pero está claro que eso sí que cuadra con lo que se nos dijo. Pero aquí yo, propongo una serie de cosas también. Fíjense, el viaje a Moscú. Se ha anunciado que probablemente será la vuelta de ese viaje, que es cuando empiezan poco a poco todas las hostilidades que llevan hasta el aviso, el 4 de septiembre de este año. Pero un poco más adelante hay un sínodo, el sínodo de la sinodalidad. Algunos saben todos ustedes que en Garabandal también se dijo que habría una especie de preaviso, algo que antecedería al aviso y que sería la señal de que el aviso está cerca, y sería un sínodo. En octubre de este año tenemos el sínodo de la sinodalidad, el sínodo más polémico de todos los que llevamos y el que probablemente lleve al cisma, ¿vale? Al cisma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, es muy curioso. Desde octubre, que sería el sínodo, desde el viaje a Moscú, ¿vale? Que sería el inicio de esas hostilidades, hasta aquí es donde voy a pedir que hagan un esfuerzo, ¿no?, de comprensión. Si el milagro es el 11 de abril del 2024, he querido pensar, digo, oye, ¿cuándo podría ser entonces el aviso? ¿Vale? Bueno, el padre Michel Rodríguez, que yo sé que ha sido muy denostado y habrá cosas que haya dicho que no está bien, decía que habrían 6 semanas entre el aviso y el milagro. Pues he simplemente cogido la fecha que encaja con todos los requisitos del milagro, que es el 11 de abril del año que viene, San Estanislao, y he contado 6 semanas para atrás. La fecha que me da es el 25 de febrero del año que viene. En esa fecha sería el aviso. Pero es curioso que si el aviso por fin es en esa fecha, desde el viaje a Moscú, que sería el inicio de las hostilidades, que poco a poco irían a más hasta llegar a su culmen en el aviso y que el aviso las pararía, hay 5 meses. No sé si se acuerdan ustedes de las langostas del Apocalipsis,
que hablan de que el pozo del abismo se abrirá y las langostas, que son demonios, saldrían del pozo del abismo y atormentarían a los hombres durante 5 meses. O sea, es como decir que todo lo que Dios ha estado reteniendo del caos, de la destrucción, etcétera, se liberaría después del viaje a Moscú, tal como dice la profecía de Garabandal, y ahí empezaría pues la guerra, también el acoso de los demonios, la persecución a la iglesia, etcétera. Es decir, sería el periodo de la purificación, como pueden ver aquí, que algunos identifican con la Gran Tribulación, pero la Gran Tribulación yo creo que viene desde el año 2013, siguiendo ese esquema de la iglesia de Esmirna, solo que tiene un trozo final muy corto comparado con esos 10 años, pero muy intenso, donde sí que va a haber derramamiento de sangre, etcétera, ¿no? Pero fijaos, también si eso corresponde a una especie de reflejo del embarazo de Nuestra Señora, pues ahí entraría lo que el propio Jesucristo, nuestro Señor, nos dice, los dolores de parto. ¿Cuáles son los dolores de parto? ¿No? Si el parto es el milagro, todo lo que antecede a ese parto son los dolores de parto. Pues ¿cuáles son esos? Guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, espantos en el cielo, todas las catástrofes, que esas son precisamente, si lo enmarcamos en este tiempo, son precisamente todas las cosas que se nos dijo que iban a pasar justo antes del aviso, ¿vale? Persecuciones, destrucciones, cada vez más, hasta el gran cataclismo del aviso, que en sí mismo es un castigo. Y luego me ha parecido que, siguiendo el esquema del embarazo de Nuestra Señora, aquí tendríamos pues lo que sería el periodo entre el aviso y el milagro. El padre Michel Rodríguez decía que eran 6 semanas. El padre Malaki Martín también hablaba de unas pocas semanas de separación entre una cosa y la otra. ¿Vale? Entonces, aquí se me ha ocurrido que esas 6 semanas, cuando habla Conchita que sería muy difícil llegar a Garabandal para el aviso, para el milagro, perdón, entonces Garabandal sería realmente el Belén de la iglesia renovada, ¿vale? Y el aviso sería esa anunciación de los Reyes Magos, porque muchos hablan de que el aviso constará también de una cruz luminosa en el cielo. Eso se parece mucho a la estrella de Belén, y me pregunto si la estrella de Belén no sería una cruz luminosa también. ¿Qué hicieron los Reyes Magos cuando vieron salud? Peregrinaron hasta Belén. ¿Qué significa desde el aviso, esas 6 semanas como de tregua, hasta el milagro? Pues que quizás haya que hacer esa peregrinación a Garabandal. Por eso Conchita lo dice, ¿no? Sería muy difícil llegar a Garabandal, pero ¿valdría la pena llegar a Garabandal? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y claro, uno cuando oye de qué pasará en el milagro, pues quiere ir a Garabandal. Yo querría ir a Garabandal, ¿vale? Y otra cosa que a mí me ha parecido bastante interesante es la siguiente: el cisma, ¿vale? Aquí hemos visto como en el desierto la mujer que da a luz, que trae a Cristo Eucaristía, ¿vale? Ese dar a luz también, ¿no? Lo hace con dolores de parto, ¿vale? Con mucho dolor, con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque las iglesias están cerradas. Pero en medio de ese desierto, después el dragón la encuentra y le tira el agua del mundo. Si ustedes se fijan, desde el año 2020 hasta el año 2023, donde estamos ahora, que sería aquí, en este punto, un poco antes de lo del viaje a Moscú, lo que hemos estado viendo ha sido pues cómo se ha acelerado todo, especialmente después de la muerte de Benedicto XVI. Pero ¿qué se ha acelerado? La mundanización de la Iglesia. Si en Apocalipsis el mundo son las aguas y la tierra es la religión, lo seguro, solo tenemos que ver cómo, pues lo que dice nuestro Señor, la gente tendrá angustia de ver el rugido del mar y de las olas. Eso puede ser literal que se dé en todo este periodo de la purificación, pero espiritualmente ya se ha dado en lo anterior. Y fíjense lo interesante de todo esto, Aquí en la Escritura nos habla de 2 embarazos que se solapan, el de Nuestra Señora y antes de ella el de Santa Isabel. Y esta es la misión de Juan Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. La misión de Juan Bautista es una... Bueno, como ven aquí, habría 2 embarazos.
que se solapan, ¿no? El de Nuestra Señora y el de Santa Isabel, y la misión de nuestro Señor Jesucristo y de Juan Bautista. La misión de San Juan Bautista es una misión espiritual. Es decir, el bautismo con el agua es algo espiritual, pero el bautismo de la sangre de nuestro Señor es algo literal, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, fijaos, si solapamos, hay 6 meses de diferencia entre un embarazo y el otro. Si todo esto representa el embarazo de nuestra madre, el embarazo de Santa Isabel, puesto solapadamente, tal como ocurrió realmente, con 6 meses de diferencia, empezaría con la muerte de Benedicto. Fijaos que cuando Zacarías es avisado en el templo, o sea, Zacarías es el sumo sacerdote, que creo que ahí es una señal muy interesante. Pero no solo eso, sino que se le dice lo que va a pasar y él no cree. Fijaos en esto, porque lo que he dicho antes de Benedicto, ¿no? Siendo al principio modernista, pero luego ir yendo cambiando poco a poco hasta darse cuenta, quizás estando en contacto como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, con esos documentos de las apariciones que se le presentan ante sus ojos una y otra vez para que los estudie, los apruebe o no los apruebe, Garabandal incluido. Al final él, ¿qué? Lo que le llega es que se empapa de toda esa información, ¿vale? Y al final creerá, pero quizás demasiado tarde. Y como Zacarías es castigado. Fijaos, es que ese inicio de ese embarazo coincidiría con la muerte de Benedicto XVI, que al igual que Zacarías, quedaría silenciado. ¿Silenciado por qué? Porque Benedicto XVI murió y ya no puede hablar más en público, ¿vale? Me parece muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Y ese embarazo, pues, habría sido durante pues este tiempo que estamos viviendo desde que murió Benedicto XVI. Quedaría a luz, San Juan Bautista nacería ahora, un poco más adelante, estoy grabando esto el día 10 de agosto, pues coincidiendo con ese posible viaje a Moscú y con algo maravilloso. ¿Por qué? Porque coincidiría, a lo mejor de manera simbólica también, lo que tiene que decir nuestro Señor. Es decir, lo que dijo San Juan Bautista, dijo, Él tiene que crecer y yo de crecer. Fijaos, la misión de San Juan Bautista, no solo los embarazos, sino la misión de San Juan Bautista se solapó con la de nuestro Señor. Pero cuando San Juan Bautista, ahora olvidaos que estas dos líneas representan los embarazos, imaginaos que representan la vida. La rosa es la de San Juan Bautista, la azul la de nuestro Señor. San Juan Bautista bautiza a nuestro Señor y sigue predicando hasta que muere. Y dice él, tengo que decrecer y él crecer. Lo que muere aquí casi con el sínodo de la sinodalidad es la Iglesia. Es decir, se daría el cisma, igual que cortaron la cabeza de San Juan Bautista. Ellos cortarán la cabeza. Serán el Herodes que corte la cabeza y ellos son los cismáticos realmente porque se apartan de la verdad. En ese momento, la Iglesia, tal como ha sido hasta ahora, decrecerá. Pero la Iglesia, la renovación de la Iglesia, es decir, la victoria del cielo, ya estaría en camino. Al igual que cuando Santa Isabel dio a luz, María ya estaba embarazada, ya venía el Mesías, igual que cuando San Juan Bautista murió, el Mesías ya estaba predicando. ¿Vale? Seguramente se puede sacar todavía mucho más significado de eso, pero no se me ocurre nada más, pero esto ya me parece bastante, ¿no? Entonces, cuando se produzca el cisma, la Iglesia ya estará en ese embarazo que pasará por una tribulación muy grande, cada vez más, hasta el aviso, que sería pues el censo romano y a la vez la aparición de la estrella de Belén, que haría que todo el mundo, tanto la Sagrada Familia, y aquí hay un guiño que yo me he estado preguntando mucho, ¿no? Cuando llegue el aviso y todo esto, ¿habrá que ir a Garabandal o habrá que vivir ese último momento en casa de uno, cada uno en su casa como refugios? Pero fijaos, la Sagrada Familia peregrinó. Quizás nosotros, las familias no sagradas porque somos imperfectos, pero los que queremos ser como la Sagrada Familia, peregrinaremos. Pero para llegar hasta Belén tendremos que ser purificados. Y en la purificación lo que se va a dar va a ser la destrucción de la falsa iglesia, cada vez más,
por los fenómenos naturales. Ahí cada uno puede pensar, pues Roma será destruida, tal. Pero el germen de la iglesia renovada ya estará ahí, igualmente pasando por esas pruebas, ¿no? Y luego llegaremos a Belén. Después de Belén, ¿qué pasa? Pues viene la matanza de inocentes. Quizás ahí ya, después del milagro, pues saben que viene el castigo, ¿vale? Pero ahí ya no he querido seguir porque no sé nada más. A mí me parece que todo este compendio de fechas calza de una manera asombrosa, calza de una manera exacta en días, en un montón de eventos, la profanación de San Juan de Letrán, la profanación de San Pedro, la profanación del altar de San Pedro, la publicación de Amoris Laetitia, que probablemente es una profanación del magisterio y un ataque al cuerpo de nuestro Señor. Todo eso encaja en días exactos, ni uno más, ni uno menos, ¿vale? Por eso yo quiero sacar esto ya, porque aunque el viaje a Moscú no está confirmado 100%, si se confirma, hoy estamos a 10 de agosto, sería el 4 de septiembre, a partir de ahí empezaría ya todo y no se pararía hasta el final. Por eso he querido sacar esto antes de que se confirme, porque si se confirma, poniendo el día de la Pachamama y poniendo el día del viaje a Moscú, encaja todo esto que veis aquí, todo. Y sería el final de los 120 años también, el esquema más grande, ¿vale? Será como los días de Noé. Bueno, pues espero que haya servido. No sé si pondré esto en la pestaña de comunidad, pero bueno, lo dejo ahí para que sirva pues para la edificación del pueblo de Dios. Si no pasa nada, da igual, el mal en la iglesia sigue ahí. Yo lo único que he hecho ha sido observar, vigilar qué es lo que nos dijo nuestro Señor. Nuestro Señor nos habló también de la profecía de Daniel, pues eso he hecho, he vigilado los eventos con la profecía de Daniel, con todo, y lo que he sacado es esto, siguiendo un mandato que es para todos, no calcular el día ni la hora. Todo esto que ven aquí, menos el trocito que queda hasta el año que viene, que es muy poco, todo lo demás son hechos consumados, ¿vale? Y nada más, si no es así, pues seguiremos vigilando. Es que aquí yo no cobro nada por esto, ni quiero ser adivino, ni nada. Simplemente un hermano más que vigila. Y realmente uno dirá, bueno, pero si tienes todo este esfuerzo que haces aquí es porque sí que quieres sacar algún rédito. No. Porque esto es un mandato de nuestro Señor. Y esto significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más grande de la historia. ¿Cómo no hacer esto? Y mucho más. Bueno, pues que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey. Quis sunt Deus.